ingreso petrolero. Como ustedes ven, Venezuela en los últimos años ha estado extrayendo prácticamente la misma cantidad de petróleo, ¿no? Eso se ha reflejado en un ingreso de cerca de dólares en el año 2012, que debido a la caída de los precios del petróleo se redujo, y a la caída de los niveles de exportación se redujo a cerca de 85.000 millones de dólares en el 2013. El año pasado, 2014, con todo y la baja del precio del petróleo, vamos a estar cerrando el año como en unos 71.000 millones de dólares, ¿no? A los precios actuales, ¿no? Si se lograra este año los 60 dólares, ¿no?, para el barril de petróleo, que fueron los presupuestados para el año 2015, el ingreso de Venezuela por concepto de exportaciones petroleras estaría cayendo a prácticamente la mitad de lo que fue el año 2014, es decir, estaríamos recibiendo entre 33.000 y 35.000 millones de dólares en comparación con los 71.000 del año pasado, ¿no? Recordemos que a los casi 3 millones de barriles que se extraen diariamente hay que restar 750.000 barriles de consumo interno, más 300.000 barriles aproximadamente, que son los que se entregan por la vía de Petrocaribe, el Convenio Energético de Caracas, el Acuerdo Integral de Cooperación, más los 330.000 barriles de China, ¿no? Eso nos dice que en total el ingreso neto, lo que realmente se factura como ingreso líquido neto en divisas, en la caja de divisas, se reduciría a cerca de 1.600.000 barriles, que a un precio de 60 da la cantidad antes señalada. La pregunta entonces es: ¿alcanzará esta cantidad, este ingreso, para cubrir las importaciones esenciales que el país tiene que hacer, para además de eso cancelar la deuda que quedó pendiente cuando se transformó Cadivi en Cencoex y además mantener al día de los pagos de la deuda externa? O sea, ¿cuál es el margen de maniobra entonces que tiene el país? ¿Cuál es el margen de maniobra que tiene el gobierno para poder encarar esta crisis y evitar que el año 2005 sea un año tan tétrico, ¿no?, y tan apocalíptico como muchos lo pintan, ¿no? Creo que el país tiene un importante margen que, bien aprovechado, son medidas que están al alcance de la mano. Nosotros pudiéramos convertir esta crisis en una enorme oportunidad, y voy a dar elementos para fundamentar por qué. En primer lugar, ¿no?, ¿cómo corregir las distorsiones cambiarias que tanto debate han generado, ¿no? Creo que el gobierno ha tomado una serie de medidas, ¿no?, que apuntan hacia el propósito, el objetivo de corregir esas distorsiones cambiarias. Se aprobó el convenio cambiario número 30, el convenio cambiario número 32, acaba de anunciar recientemente la fusión de los SICAD 1 y 2 en una tasa de cambio libre, que seguramente va a estar más cerca de la tasa SICAD 2 que de la 1, y además de eso se ha activado un tercer mercado que hay que aclarar de una vez por todas, que se espera sea alimentado, sea nutrido por la oferta de divisas privadas. O sea, los dos primeros mercados, el de 630 y el SICAD unificado, se van a nutrir con divisas procedentes de la renta petrolera, pero el tercer mercado se espera que entonces sea alimentado por exportación, oferta de divisas privadas que pueden venir por la vía de inversión extranjera, repatriación de capitales, recuperación de las exportaciones no petroleras y turismo internacional. Hay distintos criterios, ¿no?, que se pueden utilizar para finalmente avanzar hacia la superación del régimen de cambios múltiples, ¿no? Y eso no los voy a explicar, sencillamente los voy a mencionar, pero el gobierno pudiera optar desde fijar la tasa de cambio por lo que es la tasa de cambio implícita, es decir, al ser el tipo de cambio una relación entre dos monedas, si nosotros dividimos la cantidad de bolívares, ¿no?, que circulan en el país entre las reservas internacionales, ese pudiera ser un primer indicador. Es muy alto, solamente lo planteo como referencia porque está en torno a los 84, 86, no sé cuáles serán los datos que tiene Efraín, ¿no?, pero la última cuenta que saqué fue esa, ¿no? Además de eso,
Hay otro criterio que es fijar un tipo de cambio de acuerdo a la productividad del sector transable de la economía, particularmente de la agricultura y la industria, o una tasa de cambio de equilibrio, ¿no?, donde se igualen la oferta y la demanda de dólares, que hay un consenso entre distintos analistas en torno a que esta tasa pudiera estar en torno a los 35, 40 bolívares por dólar. El segundo tema, o sea, ¿cómo corregir el déficit fiscal? ¿No? Creo que hay un importante margen de maniobra para que el gobierno pueda, adoptando estas medidas que tiene al alcance de la mano, corregir, ¿no?, el impacto fiscal que tiene el desplome del ingreso petrolero. O sea, en primer lugar, sincerar el precio de la gasolina. Si nosotros estimamos que cada vehículo, cada vez que va a una estación de servicio a llenar un tanque de gasolina, que en promedio es una vez a la semana, recibe un subsidio de $60 semanal, si multiplicamos $60 por 52 semanas al año, vemos que el subsidio que recibe cada vehículo está en $3.120, y si multiplicamos $3.120 por 4 millones de vehículos que circulan en el territorio nacional, vemos que por esa vía el costo de oportunidad, lo que el gobierno deja de percibir, supera los $12.400 millones. Y además de eso sumamos lo que se va por contrabando de extracción, que las propias autoridades han reconocido que por lo menos son 100.000 barriles diarios. Si multiplicamos 100.000 por 365 días al año, por el precio que hasta hace poco tuvo el petróleo, que fue $90, vemos que el país perdió por contrabando de extracción más de $3.000 millones, de modo tal que con esas decisiones aquí hay un importante margen de nuevos recursos que el gobierno pudiera levantar. Segundo, la reactivación del cobro de los pasajes. Creo que esa medida, del cobro de peajes, perdón, la reactivación del cobro de peajes, ¿no? Creo que esa medida, que en algún momento se le dio un sentido, hoy luce agotada en un contexto de restricciones económicas y presupuestarias. Si queremos vialidad en buen estado, con servicios, con grúas, con vigilancia, con buenos baños, creo que es parte de la corresponsabilidad ciudadana el que justamente contribuyamos con el mantenimiento de esas vías. Y creo que es el momento ya de revisar esa decisión y de reactivar el cobro de los pasajes. De otro lado, desestatizar, ¿no?, esa gran cantidad de empresas que se expropiaron, se nacionalizaron, pero muchas de las cuales finalmente terminaron secuestradas y quebradas por el burocratismo, y donde los trabajadores de esas empresas no se sienten verdaderos copropietarios sociales, y donde sería posible, a través de la Bolsa Pública de Valores, de la Bolsa Pública Bicentenaria, impulsar nuevas formas de propiedad social, donde los consejos de trabajadores y los consejos comunales se hagan accionistas, se hagan copropietarios de esas empresas, y por esa vía aliviar el enorme volumen de créditos adicionales que todos los años está aprobando el gobierno para poder mantener unas empresas que ni siquiera facturan lo suficiente para pagar sus nóminas. En tercer lugar, es necesario revisar y sincerar gradualmente el tema de los servicios públicos, ¿no? Creo que los tiempos en los que todo lo pagaba la renta están ya con sus días contados. Esa exagerada gratuidad en muchos servicios públicos hace que no nos duelan todos los problemas que tienen que ver con el derroche, el despilfarro de electricidad, de agua, de gas. Tiene mucho que ver con la manera, ¿no?, como se han manejado los subsidios públicos, que terminan siendo subsidios muy ineficientes. Te quedan 2 minutos. Luego, retomar la sana práctica de un solo presupuesto. Creo que también es importante que nosotros vayamos a un esquema de fondos para gastar dinero a crear fondos para ahorrar dinero, e implantar una rigurosa disciplina fiscal que a lo sumo tenga como máximo convenir una regla, ¿no?, donde el déficit fiscal no pase más allá del 5 o 6%. ¿Cómo resolver el equilibrio monetario? No, prohibiendo que el BCB financie el déficit de PDVSA, armonizando el encaje legal con el manejo de la liquidez monetaria, corregir las tasas de interés reales negativas que desestimulan el ahorro y exacerban el consumo. ¿Cómo derrotar la caotización de los precios? No, creo que es muy importante que se vaya a una revisión y flexibilización de los rígidos controles. No tiene ningún sentido un PVP que termina anclado 2, 3 años, cuando los precios de las materias primas, los insumos, la fuerza de trabajo suben. Llega un momento en que los costos de producción superan a los precios, y eso se traduce entonces en un desincentivo de la producción, porque como nadie produce para perder, se deja de producir, y eso lo que hace es agravar la escasez y el acaparamiento.